Buenas noches, iglesia. Otra vez tenemos la oportunidad de estar con ustedes en este refrigerio en mitad de semana. La verdad, me gusta la idea de tener todas las oportunidades de la alabanza seguidas, el domingo y el miércoles, porque hay una continuidad en las enseñanzas que el Señor me regala. Si recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del niño que tocaba el piano con su maestro, ¿cierto? Y que creía en su maestro y que hacía sus notas más fáciles mientras él enriquecía la melodía con lo más difícil. Hoy quiero que continuemos con esta idea en la cabeza, pero adicional a eso quiero que piense en la historia de José. No vamos a compartir, por supuesto, la historia de José, yo sé que todos lo sabemos y además son muchos capítulos del libro de Génesis, no acabaríamos esta noche de leer toda la historia de este maravilloso hombre que fue llevado de lo más difícil a una victoria total. Sin embargo, quiero solamente que leamos, o que nos acordemos más bien, de Génesis 41, dice ese verso: y el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¡Guau! ¿No? Yo sé que conocemos la historia, llevémoslos un poquito más atrás. Y también más adelante, en el verso 47, el hecho de que José empezara a estar a cargo de la tierra del faraón hizo que ocurriera lo siguiente: tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Sabemos que él fue un buen administrador, tuvo una visión excelente que el Señor le dio, no que fue de él, pero hay algo que yo hoy quiero que en su cabeza esté. Siempre les digo, imagínense la escena. ¿Cómo fue usted como niño que se sienta al lado de su maestro? ¿Cuál fue la actitud que tomó al sentarse al lado del maestro? ¿Qué hizo? Piénselo. Si su maestro lo llama y le dice: venga, vamos a cantar este recital, o ven, tengo un proyecto enorme contigo, tengo muchas cosas para ti, pero requiero que vayas de lo más bajo a lo más grande y pasarás cosas difíciles, como la cárcel le pasó a José. No sé, tal vez hoy en día no tengamos cosas difíciles, pero sí hay de trabajos esforzados, cosas que requieren más para un día tener ¿qué? El gobierno que le entregó el faraón a José. Y más adelante, ¿qué cosa? Que la tierra o sea, que el Señor enriquezca las notas del piano. Cuidado con la actitud con la que nos sentamos al piano, porque si no es la correcta, pues el Señor no va a hacer que nuestros frutos sean tan abundantes y tan buenos como deseamos. Él no nos va a hacer aptos para ciertas cosas si nuestra actitud no es la correcta. Los invito a que nos sentemos en ese piano junto al maestro en actitud de obediencia, en actitud de reverencia. Siempre José sacó lo bueno de cada situación, siempre. No sé, seguramente en algún momento se sintió muy triste, se quejó, pero salió adelante y fue obediente y se esforzó demasiado, trabajó, se hizo notar tanto que el faraón lo vio y lo puso por gobernador. Así que si usted hoy se pregunta, tal vez, ¿por qué no tengo lo que José tiene? ¿O por qué no tengo lo que aquel u otra persona tienen? Analicémonos un poquito. Tal vez la actitud no es la correcta. Por eso, Señor,
Solo delante de tu presencia, Señor, puedo tener la actitud correcta, Señor, para que luego tú enriquezcas mi canción, como lo aprendíamos hace 8 días. Solo, Señor, con la actitud correcta, bendito Señor, puedo tener las delicias que tú me das y comerlas con gozo y no con tristeza. Aunque parezca difícil, Señor, obedecer, es muy difícil obedecer, Señor mío. Solo así luego me sentaré a comer el fruto deseado, bendito Señor. Quiero tener la actitud correcta, bendito Señor, y anhelo que tú me enseñes, bendito Señor. Quiero pasar por el proceso y no esperar, Señor, solamente llegar al final sin pasar por el proceso, bendito Señor. Quiero, Señor, esforzarme en lo que es básico, aunque me parezca muy difícil, para que tú me enriquezcas, Señor. Quiero buscarte constantemente, Señor, para así, Señor, formarme como tú me quieres forjar, un valiente hombre, una valiente mujer, Señor. En esos momentos, Señor, en los que no he querido, bendito Señor, esforzarme por lo que quieres que yo haga, Señor. Perdónanos y no te calles. Por favor, háblanos otra vez. Cuéntanos más, bendito Señor. Cuéntanos cómo podemos llegar a ser esos hombres
tan administradores, tan sabios como José. Sabemos que la sabiduría de José provenía de ti, no de otro lado, bendito Señor. Pero era un hombre que estaba dispuesto a dejarse guiar, bendito Señor, y a obedecer la palabra que tú tenías para él. No te calles, bendito Señor. Queremos seguir escuchándote constantemente, bendito Señor. No te calles, bendito Señor, y rompe el silencio, bendito Señor. Haznos estremecer, bendito Señor. Cuéntanos cosas nuevas que tienes para nosotros. Cuéntanos cuáles son los proyectos para nuestra vida, bendito Señor. Queremos escucharte, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Así es, bendito Señor. Hoy quiero que esto que acabo de cantar, bendito Señor, se haga realidad en mi vida, bendito Señor. Que realmente yo quiera sentarme con la actitud correcta a escucharte, bendito Señor. Que yo quiera aprender de ti, bendito Señor. Que no vaya obligada. Quiero ser, Señor, como José, que en cada oportunidad
en cada situación más bien vio una oportunidad, bendito Señor. Eso es lo que quieres que aprendamos, que seamos productivos, que seamos proactivos y que siempre estemos mirándote y escuchándote. Siempre digo, sabemos claramente que tú eres el Dios de las estrategias. No sé por qué, bendito Señor. No vamos y te preguntamos a ti, bendito Señor. No sé cómo es que aún, Señor, esta cabeza no entiende que tú lo sabes todo y que tú lo entiendes todo y que tú lo tienes todo, bendito Señor. Gloria a ti, bendito Señor. Gloria a ti, Señor, porque un día, Señor, tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes siempre. Aquí dice durante 7 años. Era la historia de José, pero nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestras tierras producirán siempre, Señor, si es que hacemos lo que debemos hacer, bendito Dios. Gloria a ti, bendito Señor. Gracias por tu palabra, por este tiempo de enseñanza, Señor, y por la bendita palabra que viene más adelante, Señor, para nosotros. Queremos sentarnos a escucharte, a hablar, bendito Señor, tal cual como cantamos. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy me correspondió el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Antes de empezar, quiero que piensen o que me acompañen a pensar y a recordar un poco qué momentos hemos vivido de, entre comillas, crisis. ¿Qué crisis hemos tenido en nuestra vida? ¿Qué crisis ha tenido nuestra familia, nosotros en nuestro aspecto, no sé, personal, laboral, económico? Y en cuanto a crisis, si nos vamos a una definición de un diccionario como el de la RAE, la crisis es una situación mala o difícil. Hay más o menos unas 8 o 9 definiciones distintas de crisis, dependiendo del contexto, pero la que yo voy a usar en este momento y la que nos sirve es esta definición, que es situación mala o difícil. Entonces, ¿qué es importante aquí? En nuestra vida hay situaciones que generan estos estados o estos momentos de crisis, y a veces son situaciones que no podemos evitar o controlar y que nos terminan afectando. Sí, a veces puede que sea por una decisión de nuestros padres, por una decisión de nuestros jefes, por, digamos que cualquier aspecto externo que igual nos termina afectando. Pero bueno, ya sabemos que no lo podemos controlar y que nos termina afectando. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es poner nuestra esperanza en esos momentos en Dios. Como dice en el Salmo 40, del 1 al 3, voy a estar utilizando Nueva Traducción Viviente, si me quieren acompañar, por favor. Repito, Salmo 40, 1, 3. Dice lo siguiente: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Qué vemos en esta porción? Digamos que lo que más quiero que le quede es la última parte, donde dice: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Estamos, como lo relata también esta misma palabra, en una situación aquí, foso de desesperación, del lodo y del fango. Estamos en una situación adversa, con una enfermedad, con un problema económico, con una situación en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y finalmente dice: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Entonces, eso es, digamos que, lo primero que quiero que les quede. Son momentos de crisis, pero depende de nosotros cómo los entendemos y cómo los vemos. Tenemos que entender y que ver la crisis. Suena un poco difícil y hasta contrariado decir, ver y entender que la crisis pueden haber beneficios que pueden ser bendiciones para nosotros.
Y muchos de ustedes yo creo que se preguntan, listo, ¿cómo así que en una crisis voy a tener algo que es un beneficio, que es una bendición para mí? Pues sí. Sí, y quiero compartirles 3 puntos en donde se demuestra y se ve en la palabra como momentos de crisis o como situaciones complicadas o como lo dice la definición, situaciones malas o difíciles se pueden volver momentos de bendición y momentos que nos hacen crecer. Primero, Dios no le teme a las crisis. En Mateo 8:24, sigo usando Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es esta historia? Es cuando están en el lago, están navegando y empieza una tormenta. Todos los discípulos, todas las personas que lo acompañan se sienten miedo, sienten ese temor, mientras que, aquí, como lo dice la palabra, Jesús dormía. Jesús descansaba, Jesús estaba tranquilo porque él sabía que, o más bien, él no le temía la crisis. Entonces, el ser humano, por naturaleza, por condición humana, se amedranta, o sea, tiene temor, tiene miedo, y es una reacción natural. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos lo que dice en el Salmo 4, versículo 8. Dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente, otra vez: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Creo que más situación de crisis o más ejemplo no puede haber que la situación que podemos estar viviendo en este momento. Ya no sé ni son 4 o 5 meses que llevamos en esta situación con la pandemia, y puede que no sea la pandemia ya, sino la situación que estamos viendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestra relación laboral, con nuestros jefes, nuestros subalternos. ¿Cuál es la invitación con este primer punto? No es descansar, o digamos que no es tomar lo textual de la historia del lago, pero Jesús dormía. No es dormir, es dormir, es descansar, a eso se refiere, es descansar en Él, confiar en Él. Entonces aquí, este primer punto nos invita a ser más como Él. Ser más como Él, y dice, Dios no le teme a las crisis, no le temamos nosotros tampoco. Ya les dije, por la condición humana siempre va a haber temor, pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Aprendamos de Él y aprendamos a no temerle las crisis, a ver la crisis como algo que pasa y que vendrán cosas mejores. Ya voy a hablar un poco más adelante de ese tema. El segundo punto es, en las crisis Dios se manifiesta. En Juan 9, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Qué pasa? Y lo digo porque muchas veces lo he experimentado, me ha pasado, y conozco gente que yo creo que a mí también en este momento todavía me lo pregunto en ciertas situaciones. Nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis o estas situaciones adversas afecten a los hijos de Dios, o sea, afecten, listo, a las personas, pero decimos, listo, ¿por qué a los hijos de Dios? ¿Por qué a los que creemos y confiamos en Él? Y la razón es sencilla y es un poco duro, por así decirlo, pero Dios quiere ponernos como un ejemplo para los demás al demostrar su poder en nosotros. Sí, como la historia de Juan, estaba la verdad no tengo el nombre, dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él, porque luego volvió a ver. Entonces, ¿cuál es la segunda beneficio o bendición que puede tener un momento de crisis y que no lo vemos así? Es que en un momento de crisis vamos a sentir el poder de Dios en nosotros. Puede que no lo hemos sentido en nuestra zona de confort, con todos los lujos, con todas las comodidades, con todas las situaciones, digamos que a nuestro favor, pero cuando son adversas,
vamos a sentir su poder y cómo Él va aparejando todo para que se vaya solucionando. Entonces ese es otro beneficio, otra bendición que vamos a tener en un momento de crisis. Sepamos que vamos a sentir el poder de Dios, que vamos a sentir su mano actuando en nuestra vida y en nosotros. Que también es importante recordar, el dolor es temporal. En Romanos 8:18, nueva traducción viviente, repito, Romanos 8:18, dice lo siguiente: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos ha revelado. ¿Qué es esto? Esto es una invitación a no ver cada crisis como el final de nuestra vida. Hay gente que, hay personas más bien, que podemos ver más que otras en una situación de crisis como, oiga, esto ya, hasta aquí llegué y punto. Ya estoy tan abajo que ya la salida no la voy a alcanzar nunca. Pero no es así. Todo el momento de crisis, toda situación complicada es temporal. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? Es poner nuestra confianza en Dios y en que Él se hará cargo, tarde o temprano, de nuestros problemas. ¿Y qué es importante? Listo. Ponemos nuestra confianza, creemos, confiamos. Recordemos, digamos que si yendo un poco más a Romanos 8:18, lo que decía, luego de una crisis viene una bendición mucho mayor, ¿sí? Estamos en un momento de crisis, puede que el trabajo que tengamos lo hayamos perdido, nos hayan cambiado las condiciones laborales, eso como por dar un ejemplo. Pero sabemos que apenas aprendamos y en serio entreguemos ese problema o esa situación a Dios, Él nos va a ayudar, nos va a sacar de eso, y lo que vendrá después va a ser mucho mejor de lo que había antes. ¿Cuál es la invitación y con qué quiero que se queden en este momento? Es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante una crisis. Y no estoy diciendo que la decisión correcta me la vayan a dar en un libro, me la vayan a dar si llamo a mi jefe, si llamo a mi papá, si llamo a mi esposa, a mi novia. No, nosotros tenemos que, ¿cómo se diría eso? Tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos y no dejarnos morir, como se utiliza pues digamos que esa expresión. No se deje morir. Vea esa situación como una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en nuestra vida. ¿Sí? No dejemos que esas situaciones, que esas situaciones y momentos difíciles nos pongan en duda la presencia del Señor, la presencia de su mano, la presencia de que Él tiene el control de todo, ¿sí? Tenemos que invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón, y esa es la invitación que quiero dejarles hoy, que el Señor ponía en mi corazón, es invitemos cada uno de nosotros en un acto muy personal. No tiene que ser algo público, no tiene que ser algo con toda mi familia, no tiene que ser algo para que las demás personas vean. Invitemos a Jesús a entrar en nuestro corazón. Digámosle: Jesús, estamos en una situación complicada, estamos en un momento de crisis en el que ya hemos hecho, digamos que todo lo humano, como también se dice, lo humano posible para resolverla o para salir de ella, y no se logra. Pues ¿qué hagamos? ¿Qué debemos hacer? Debemos invitar a Jesús a nuestro corazón, dejar que Él actúe. Ahí sí, repito algo que dije, yo creo que hace algunos meses, yo creo que ya, no es pedirle lo que queremos, sino es pedirle y confiar que Él nos va a dar lo que necesitamos. Es entender eso. No es: Jesús, yo quiero salir de esta situación, yo quiero que me pongas en un trabajo mejor. No, Señor, ponme donde yo debería estar, donde puedo estar cumpliendo tu propósito para mí en mi vida. Confiemos en eso y dejemos que Jesús entre en nuestro corazón y nos permita ver esa esperanza en medio de la crisis. Precisamente en la alabanza que acabamos de ver, la historia de Josué también nos deja ver todas las situaciones que él tuvo tan complicadas en su vida, y cómo al final
fue recompensado y fue puesto, por así decirlo, en lo más alto. Entonces, si vemos un ejemplo real, porque lo que está escrito en la palabra son cosas reales, ¿por qué no confiamos en eso? ¿Por qué no entendemos que esa esperanza en medio de la crisis no está, y me voy a meter con un tema un poco delicado, no está en esperar que salga la vacuna, en esperar que el gobierno la consiga ya? No, puede que sí, puede que parte de eso esté, pero no, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, en que Él va a solucionar el tema, en que si Él quisiera, mañana mismo nos levantaríamos y el coronavirus ha desaparecido en todo el mundo. ¿Por qué no ponemos nuestra esperanza en Él y seguimos poniendo esperanzas en cosas tan materiales como lo son, bueno, ejemplos varios? Esa es la invitación, pongamos la esperanza en Él. Y en este momento lo estoy hablando es en medio de crisis, pero que no sea solo en ese momento. También si usted está muy bien, si la crisis o la situación actual no lo ha afectado, también piense por qué está ahí. Sea agradecido, de las gracias y pida también por las personas que no han tenido la misma suerte o la misma, que no han vivido la situación de la misma manera que usted. Eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy y les pido el favor que se unan en oración ya para terminar. Bueno, Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por esta palabra que me has permitido compartir con todos los que nos están viendo. Te pedimos que nos dejes ver esta esperanza y que nos hagas confiar más en ti, en tu poder, en tu control sobre todo en estas situaciones de crisis, Señor. Te pedimos que nos hagas ser más como tú, nos hagas no temerle a las crisis, que nos permitas entender en situaciones de crisis vamos a sentir tu poder y esto va a ser una bendición para nosotros. Te pedimos que nos hagas ver y permitas que nuestro entendimiento pobre entienda que el dolor es temporal y que si hay una situación complicada en nuestra vida, esta va a pasar y van a venir cosas mucho mejores solo porque tú tienes el control. Permítenos abrir el corazón, invitarte a pasar a nuestro corazón para que solo tú con tu bendición nos permitas salir de las situaciones de crisis y salir por lo alto y no por lo bajo, Señor. Te pedimos hoy por la situación que vive el mundo, Colombia, Bogotá, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros amigos, conocidos, aún así a las personas que no conocemos, pero que están pasando una situación difícil, Señor. Te pedimos que encuentren la salida, encuentren esa esperanza en este momento de crisis, encuentren lo que estén necesitando y más que todo que te encuentren a ti si no te han hallado, Señor. Te pedimos que hoy y siempre nos permitas recordar que tú eres más grande que cualquier cosa en este mundo, Señor, que tú eres el único que tiene el control sobre todas las cosas. Y te lo pedimos esta noche en el poderoso nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Y bueno, esa era la palabra que quería compartirles en esta noche. Espero algo así sea chiquito les queda a cada uno de ustedes. Y nada, recordemos que la esperanza en medio de la crisis debe estar puesta en el Señor, en nadie más, solo en Él y en su palabra y en lo que Él nos ha prometido. Los dejo ya para que descansen y nos vemos en otra ocasión. Chao. Dice la palabra de Dios que no perdamos nuestra confianza. Es confiar en que Él puede hacerlo, en que Él puede restituirnos lo que hemos perdido, lo que hemos entregado, aún lo que se nos ha quitado. Él puede restituirnos y dice su palabra en el versículo 35 que no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón. En esta porción nos habla de que la confianza en Dios primeramente nos trae a nosotros ese grande galardón.